Cordial saludo, mi nombre es José Alejandro Palacio León, estudiante del programa Licenciatura en Matemáticas. Eh, Estoy cursando el curso Lectura Crítica. Hoy les vengo a realizar un análisis del cuento Nunca le acuestes tu cabeza al diablo del autor Edgar Allan Poe. Entonces, para iniciar, quiero describirle un poco sobre la vida del autor, una pequeña biografía. Pues nos dicen que Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809. Fue un escritor, poeta y crítico literario, también editor estadounidense. Nos comentan que pues a temprana edad quedó huérfano y también su esposa murió y enfermó, tuvo problemas financieros, depresión y alcoholismo. Entonces ya con cada uno de estos hechos podemos ver que su vida pues fue marcada por muchas tragedias desde temprana edad. También se refleja que el autor es una persona sensible, con carácter introspectivo y solitario, con sentimientos que puede transmitir en sus obras como el dolor, miedo, desesperación y locura. También fue considerado como una persona perfeccionista, analítico, con sentimientos intensos, lo cual se le ve la gran capacidad para expresar cada uno de estos sentimientos transmitidos a sus obras. Entonces, un pequeño resumen del cuento de Nunca le puestes tu cabeza al diablo. Pues en este cuento nos redactan sobre la historia de un personaje llamado Tommy Dammit, el cual pues tiene una costumbre peculiar de siempre decir ha puesto mi cabeza al diablo. La persona que narra este cuento pues muestra como un observador racional y crítico y advierte que esta costumbre es una señal de insensatez y lo poca capacidad cerebral, lo decía así en el texto, de esta persona como de no ver más allá de sí. Este personaje Toby es presentado como un personaje que desprecia la razón, lo espiritual y cualquier forma de autoridad, y con alguien que no tiene una forma de autoridad intelectual o moral. Entonces, la trama principal de este cuento, eh, cuando se desarrolla, es que estando el narrador en una caminata con nuestro personaje Toby y llega un viejo, van por un viejo puente donde nuestro personaje, tras repetir su famosa frase de que podía saltar el molino y dar una voltereta, pues está a su cabeza el diablo. En esto llega un viejo, una persona con edad avanzada, y le dice que lo desafía y le dice que muy seguramente lo logrará. Ya nuestro personaje, al intentar saltar sobre una viga rota, cae y pierde literalmente la cabeza. Entonces, pues el cuento termina con un tono irónico cuando el narrador comenta que Tobey nunca recuperó la cabeza porque, según los médicos, probablemente nunca la tuvo en sentido figurado por cómo era él en su vida cotidiana y todo lo que hacía, que era una persona que no razonaba, por decirlo así. En cuanto a esto, pues ahí no lo menciono mucho en la obra, pero se puede intuir que los rasgos característicos de este personaje tienen rasgos distintivos como lo son la irresponsabilidad, una persona imprudente, llena de arrogancia, inmadurez y también escéptica al usar expresiones como la famosa frase esa de apostar su cabeza al diablo. Entonces se ve que es una persona que actúa sin pensar y se deja llevar por sus impulsos, no mide las consecuencias de sus palabras y le gusta como rizar la autoridad. También se ve que es una persona que no reconoce sus errores ni la posibilidad de equivocarse. Estos rasgos no solo contribuyen a su personalidad, sino que son el motor de la trama y conducen al desenlace trágico de la historia. También los aspectos relevantes que marcan también involucran al autor a tener esa actitud. Ahí lo narran como que de pequeño era muy maltratado por su madre, pero de por sí él ya reflejaba como esos rasgos de una actitud perturbadora.
En el desenlace de la pérdida literal de la cabeza es el castigo simbólico por su falta de juicio y su vanidad. Entonces, desde mi punto de vista, Toby toma decisiones guiadas por una mezcla de lo que es su arrogancia, necesidad de atención y una profunda falta de sentido de la realidad, ya que no ve las consecuencias de sus actos y también es probable que actúe así para ocultar su ignorancia o inseguridades que tal vez lo marcaron desde que era pequeño, usando el sarcasmo y la exageración como defensa. Su actitud lo lleva a no escuchar advertencias ni evaluar riesgo, por lo que al final cae en su propia trampa, toma literalmente lo que solía decir en broma. Un pequeño contraste en lo que es el autor y el protagonista, pues que son actitudes muy contrarias en lo que son sus valores y la responsabilidad ética, ya que pues vemos que el autor Edgar Allan Poe muestra una crítica hacia la falta de seriedad, la ignorancia y la imprudencia. Valora el pensamiento racional, el juicio moral y el lenguaje con propósito, algo contrario a lo que era nuestro protagonista Toby, ya que representa la ligereza con que se tratan los temas, la falta de ética y se burla hacia lo trascendental. También en cuanto a las emociones y sentimientos, pues Edgar transmite lo que son en sus obras sentimientos muy profundos, un poco oscuros, y en este cuento pues vemos cómo usa la ironía y el humor negro para advertir sobre lo peligroso de la necedad, y más sin embargo el personaje pues parece emocionalmente plano, incapaz de sentir temor, respeto o autoconciencia sobre sus actos. Eh, También una pequeña reflexión ya sobre lo que es este cuento. Nos muestra cómo Tobio funciona como una crítica del propio autor hacia la insensatez de la sociedad, especialmente hacia quienes desprecian lo que es el pensamiento crítico y usan el lenguaje sin responsabilidad. Lo que podemos intuir tras el análisis de este cuento es que al realizar lo que es una lectura crítica, no solamente sobre lo que es más importante en el cuento y cómo a veces el no pensar nuestras acciones o ser más sensato nos lleva a tomar decisiones que nos pueden lastimar. También podemos analizar cómo el autor quiere transmitir toda esa crítica y ese sentimiento. Entonces, pienso que al tener lectura crítica y conocer más a profundidad, no solamente sobre lo que es el cuento, sino lo que el autor quiere representar, la actitud que él tenía en vida y su estilo de que marca cada una de sus obras, podemos tener un mejor análisis sobre nuestra forma de leer y entender lo que el autor quiere transmitir en esta obra y en muchas otras que podemos leer en nuestras vidas. Entonces, ese sería mi análisis crítico sobre este cuento.